Bueno, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Una vez más, en una actividad internacional, aunque nos faltó una persona internacional más internacional. Tuvo un problema Leticia Lorenzo con la nieve, con la pista congelada, la ruta congelada. Creo que ya está descartada mañana también, lamentablemente. Y bueno, en el seminario lo que tenemos intención de hacer es, continuando con algo que los que estuvieron ayer en la mesa penal ya vieron, una batería de preguntas, lo más específica, concreta posible, donde algunos me dirán, estas preguntas se contestan en el código, y bueno, no todos tenemos, digamos, la misma solvencia o claridad. En fin, todas las preguntas trataremos que sean tenidas en cuenta y ser contempladas, porque son la sumatoria o el resultado de la práctica que hasta ahora se va llevando a cabo. Me preguntaban, pero todavía tienen necesidad de esto para un código ya está vigente. Sabemos que eso es así, nos ha pasado con todas las reformas, y en este caso creo que más que ninguna esta actividad es sumamente útil y necesaria. Entonces el diseño de la actividad es, a partir de las preguntas que les hemos pasado a Leonel y a Mario, en este caso, y a Santiago. Santiago va a oficiar un poco de moderador, las irá formulando para tratar de que no se nos escape por parte de los demás la respuesta al tema. Y naturalmente habrá un espacio para preguntas e intercambios. Pero ya pongo en funciones a Santiago, a quien le agradezco, como a todos los demás que hayan aceptado esta invitación. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Magistrados por la invitación para participar. Antes de empezar a hacer las preguntas, alguna breve referencia al contexto especial que estamos viviendo en estos días, un contexto, diría yo, donde tanto los operadores, jueces, fiscales, defensores, policías, como también desde la academia, estamos viviendo un momento bastante particular por dos razones fundamentales. Primero, porque no nos podemos dedicar quizás full time y todo lo que quisiéramos a la implementación, que debiera ser nuestra principal función, porque en este momento tenemos en primer lugar avisorada allí en el horizonte una contrarreforma, o sea, un proyecto o varios intentos de proyectos por modificar el código, en algunas cuestiones, modificaciones que refieren aspectos aclaratorios y que pueden ser bienvenidos, pero en varias de las propuestas de modificación, un ataque profundo a lo que es la esencia del sistema acusatorio. Por lo tanto, esto es una gran preocupación desde el punto de vista de los operadores y también de la academia. Y por otro lado, las dificultades de comunicación que se están dando a nivel de los operadores claves del sistema y algunas dificultades en la comprensión del funcionamiento del sistema acusatorio. Por otro lado, los uruguayos tenemos, hoy no porque ganó Uruguay, pero habitualmente tenemos así una especie de táctica de autoflagelación que nos lleva a ser muy pesimistas, pero no es para que esto sirva de consuelo, pero todo lo que está ocurriendo en Uruguay es de manual de lo que ocurrió en todos los países que hicieron reformas procesales penales, porque a veces nos parece que siempre somos nosotros los que no hacemos las cosas como debiéramos hacerlo, y la verdad es que la experiencia, las lecciones aprendidas, ya que estamos acá con Leonel desde el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, ha sido justamente esa, de que los procesos de reforma son procesos complejos, donde primero cuesta muchísimo hacerle entender a los operadores y sobre todo a la sociedad civil cuál es la clave del funcionamiento de un sistema acusatorio. Y esto es lo que nos está pasando. Basta ver los debates de estos días sobre hasta dónde puede llegar el juez con la prueba en un caso concreto y cuáles son o no son las facultades probatorias que tiene el juez, que aclaro para que quede claro, ninguna, no tiene ninguna, pero se está planteando así como una discusión de tecnicismo, cuando la verdad es que no estamos hablando de ningún tecnicismo, estamos hablando nada más y nada menos que de la esencia del sistema acusatorio, porque esto tiene muchísima relevancia en la comprensión. Entonces, bueno, hecho esta contextualización que me pareció importante hacer primero para tratar de trabajar constructivamente en este proceso de reforma. A mí me gusta siempre decir que el Código de Proceso Penal fue aprobado por todos los partidos políticos y por lo tanto me parece que esta es una reforma en la cual
le va la suerte a todos los que han estado trabajando en este proceso, y que esto no es una política de gobierno, sino que es una política de Estado en la que todos tenemos que estar fuertemente involucrados. Por supuesto que el código no es perfecto, por supuesto que el código tiene muchas cosas para corregir, por supuesto que se le tuvo que hacer modificaciones de último momento, pero a pesar de todo eso, nadie duda de que este sistema es muchísimo mejor del sistema que teníamos antes. Y me parece que hay que trabajar sobre esa visión. Y me parece que sin entender la esencia del nuevo sistema, pretender modificarlo en sus bases fundamentales, es realmente un error. Bien, vamos a, la idea de trabajar en la tarde de hoy es centrarnos básicamente en dos cuestiones. Por un lado, la audiencia de formalización, y por otro lado, algunas referencias al proceso abreviado. La primera ronda de preguntas tienen que ver con cuál es el alcance de las potestades que tiene el juez en la audiencia de formalización. Concretamente, vamos a poner dos casos para trabajar sobre casos prácticos. ¿Qué pasa si el relato de la Fiscalía no arroja tipicidad? ¿El juez puede hacerle notar esto al fiscal o el juez directamente debe rechazar la solicitud de formalización? Un caso vinculado al anterior, pero quizás muchísimo más sencillo, es qué pasa si se le solicita por el fiscal al juez la formalización en relación a un delito de bagatela. El juez, si entiende que se dan los presupuestos legales, debe admitir la formalización, o el juez puede tener alguna decisión respecto de decir, no, en este caso la verdad que se trata de un delito de bagatela, no tiene sentido que se siga adelante un proceso por estas cuestiones. Esas serían las dos primeras preguntas para el panel. Empezamos con Leonel. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos reencontramos hace muy poco tiempo que estoy aquí, y quiero agradecer profundamente a Alberto, a toda la AMU, por la invitación. Siempre es un placer estar en Montevideo y acompañarlos en este proceso de construcción del sistema. Agradecerle a Santiago Pereira, que fue presidente de nuestro consejo directivo, y a Mario Spangenberg también, aquí acompañándonos en el panel. Y agradezco mucho la estructura de este encuentro, porque está muy dirigido, son preguntas muy puntuales de problemas que ocurren todos los días. Y antes de entrar en la respuesta, simplemente recalcar algo que Santiago decía recién, en cuanto al momento, ¿no?, de los sistemas. Yo no me voy a referir al detalle de la situación política, pero sí mirando Uruguay en el contexto de los 20 países de la región, siempre los primeros meses, los 8, 12 primeros meses de la reforma, son etapas para discutir la consolidación de las prácticas del sistema adversarial, y no para comenzar a meter mano a los códigos que tienen que ir observándose a medida que se instalan las prácticas, que se evalúan, que no tienen información de buena calidad para poder evaluar si el cambio legal es o no necesario. Entonces también la invitación que quiero compartirles para este espacio, tanto de hoy y de mañana, es pensarlo desde el ámbito de las prácticas, cómo logramos conjuntamente, aquí hay jueces, fiscales, defensores, particulares y públicos, empujar el sistema hacia mayor adversarialidad, hacia consolidar los principios que fundan esta reforma, y que, tal como hemos visto en muchas oportunidades aquí, costó mucho, un esfuerzo bastante grande. Así que esa es la propuesta, más allá de los cambios que puedan existir, es trabajarlo desde el universo de las prácticas. Bien, la pregunta es cuál es el rol del juez en la audiencia de formalización, básicamente, para comprender hasta dónde el juez puede objetar o rechazar una formalización. La respuesta no es sí o no, básicamente. Tiene que ver con la comprensión muy profunda de cuál es el rol del juez. Y permítanme 5 minutos, porque hay una razón muy política de hasta dónde el juez puede avanzar. Siempre decimos que en estos procesos de reforma el juez es el principal custodio de la oralidad. Y la oralidad es la piedra angular del sistema de garantías, esto que Ferraioli ha llamado sistema de garantías. El sistema de garantías está en el corazón de un sistema adversarial, y lo que nos plantea es un conjunto de principios que protegen a cualquier ciudadano del uso arbitrario del poder estatal. Este es el sistema de garantías. Ferraioli lo llama epistemología adversarial, Binder propiamente sistema de garantías, pero es el corazón de la reforma. El sistema de garantías tiene 3 grandes dimensiones que operan integradamente: la teoría del delito, el juicio previo o debido proceso y la teoría de la prueba. Estas 3 dimensiones son las 3 compuertas, diría Zaffaroni, que uno debe superar para poder aplicar poder estatal o para que un juez habilite una formalización. En cuanto a la teoría del delito, que es el ámbito en el que está marcada la pregunta, es decir, un caso que es atípico o un caso de bagatela,
¿hasta dónde puede intervenir el juez? Si el juez es el custodio de la oralidad y la primer compuerta que debe superar el acusador es la de la teoría del delito, hay 4 grandes preguntas que el fiscal debe responder en esa audiencia. Primero, responder el principio de legalidad, es decir, no me importa cualquier conducta sino una prevista en la ley. En segundo lugar, el principio de culpabilidad, no es cualquier conducta del autor, sino aquella reprochable. En tercer lugar, el principio de lesividad, no me importa cualquier conducta, sino aquella que produce un daño. Y en cuarto lugar, el principio de proporcionalidad, no es cualquier daño, sino aquel que tiene cierto grado de significancia. ¿Por qué menciono esto? Porque si no tengo esas 4 respuestas en la audiencia de formalización, el juez no puede habilitar que se inicie un proceso penal. Y cuando hablamos de delitos o de casos que no son típicos, o delitos de bagatela, que es una forma de atipicidad, porque en definitiva la bagatela o la insignificancia en la afectación de un bien jurídico es una modalidad de atipicidad, la dogmática penal es muy pacífica en esto, no hay ningún tipo de controversia cuando uno mira a cualquier penalista, desde Belser hasta Zaffaroni, todos coinciden en que la insignificancia es una modalidad de atipicidad. Entonces, para ser muy concreto, porque hay muchas preguntas, pero sí me parece que hay que dar la respuesta de la base política del sistema, el juez no puede habilitar una investigación cuando ese hecho es atípico o cuando es un delito de bagatela o que no produce cierta significancia. ¿Por qué no lo puede hacer? Por esta primer compuerta que el juez está llamado a proteger, que es la de la teoría del delito. Ese caso tiene que aplicar o debe cumplir con el principio de legalidad, con el de culpabilidad, con el de lesividad y con el de proporcionalidad. Si ese hecho es de bagatela, tengo un problema desde el principio de proporcionalidad. Y es por eso, esta es la respuesta concreta, de que el juez sí tiene que intervenir y no puede habilitar una investigación cuando es atípico o cuando el hecho ha producido un daño insignificante a un bien jurídico. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, no queda de pasado los agradecimientos, pero Alberto, a la Asociación de Magistrados, siempre es un enorme placer. Además decirles que no es insignificante o irrelevante que haya ganado Uruguay hoy. Yo hace unos años tuve que dar una charla y había perdido Uruguay 4-0 y créanme que es totalmente difícil. Agradecer a Argentina mañana para que estemos todos contentos. Agradecerle también a Santiago, porque como le decía hace un ratito, más que preguntas para dar la opinión, son cuestiones para seguir pensando, y realmente me parece que en muchas de ellas no hay opiniones tan claras, o por lo menos yo no las tengo. Pero yendo al punto en concreto que se plantea, también preferiría que siempre contestara Leonel primero, porque me favorece bastante después lo que yo digo. Yendo un poco más al tema de texto legal en relación a la primera de las preguntas, que quizás eso resulte un poco complementario. Creo que aquí habría que distinguir entre 2 situaciones, porque tenemos por un lado el 266.3, que habla de que el juez, cuando advierta defectos formales, puede ordenar subsanarlos bajo la amenaza de tenerlos por no admitida a la solicitud de formalización, y por el otro lado tenemos el 266 literal B, que nos habla del control de admisibilidad. Y este pareciera que es, en los casos de la solicitud de formalización por escrito, evidentemente, un control posterior a ese primer control de defectos formales, porque ya es en la audiencia de formalización. Es decir, ya se pasó el primer filtro de los defectos formales. En relación, porque el problema va a pasar, en mi opinión, con el tema de las consecuencias que vaya a tener. Yo creo que en cualquiera de los 2 casos, evidentemente, el juez no solo puede, sino que debe rechazarlo. Concuerdo plenamente con Leonel en que, además, la base de todo el sistema es que desde el inicio estemos ante una imputación jurídica concreta. Si no hay una imputación jurídica concreta, es decir, proposiciones fácticas relativas a la conducta de una persona, dirigidas a colmar las expectativas de tipicidad objetiva, subjetiva y demás requisitos del tipo penal, y de la teoría del hecho punible, que además sean empíricamente contrastables o verificables, no vamos a poder nunca habilitar el desarrollo de un proceso. Y en consecuencia, si no habilitan el desarrollo de un proceso, deben desecharse porque persigue otras cuestiones.
El segundo aspecto que me interesa resaltar es qué ocurre cuando el juez lo rechaza. Vayamos un paso más y quizás debamos también mencionar ese problema, porque una vez rechazada la solicitud de formalización del fiscal en la audiencia, ya quedamos cubiertos con la garantía del ne bis in idem, o el fiscal puede volverlo a plantear, puede subsanar. Y eso seguramente tenga que ver con la parte de la pregunta que hacía Santiago, de si el juez puede hacerlo notar y ahí darle la chance al fiscal de que enmiende esa defectuosa construcción de la solicitud de formalización. Creo que el juez, en este sentido, y también en base un poco a lo que adelantaba Leonel, en el sentido del principio acusatorio, no debe colaborar con una de las partes a subsanar las inconsistencias o a ayudarlo a esbozar mejor su teoría del caso. Sería como que en un partido de fútbol el juez tocara con la mano en la pelota que no va a entrar para ayudarlo porque el tiro libre estuvo mal pateado. Pero me pregunto efectivamente si ese rechazo de la solicitud de formalización ya veda toda posibilidad de que luego se lo intente nuevamente por parte del Ministerio Público. Lo dejo planteado como otro tema a discutir. En relación a la segunda de las cuestiones consultadas, comparto enteramente, creo que la respuesta, como podría opinarse a primera vista, no pasa por una extensión hacia la función jurisdiccional del principio de oportunidad de los fiscales del artículo 100. Los delitos de bagatela, como muy bien señalaba Leonel, en la moderna dogmática penal, la bagatela o la insignificancia o la falta de lesividad u ofensividad de la conducta forman parte de la tipicidad penal. Si no hay lesividad, ya sea en la versión de los delitos de daño o en la versión de la afectación del peligro concreto o abstracto del bien jurídico, no vamos a tener un hecho típico. Y si no tenemos un hecho típico, no es que tengamos un delito y dura lex, sed lex, y entonces en definitiva lo tenemos que penar igual y nosotros no podemos hacer nada, sino que no vamos a tener un delito. Vamos a tener dos de los elementos de la tipicidad, es decir, la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, pero nos va a faltar el tercero, que es la afectación del bien jurídico o la lesividad de la conducta. Yo acá, y me tomo un minuto, siempre pongo un ejemplo para demostrar cómo hay conductas que son típicas objetiva y subjetivamente, pero que no lo son desde el punto de vista de la afectación jurídica, y eso elimina o fulmina la tipicidad. Si yo en un supermercado voy al lado de una persona y como veo que agarró la última botella de vino que estaba en oferta, la saco del carro de ella y la pongo en mi carro, me voy a la caja y lo pago, típicamente, desde el punto de vista objetivo y subjetivo, cumplí con todos los requisitos y exigencias del artículo 340 del Código Penal. Sustraje a su tenedor una cosa ajena a mueble para apoderarme de ella. ¿Y por qué? Porque estaba en oferta, era la última, etc. Lo único que me faltó ahí es la vulneración al bien jurídico. Al supermercado no le importó, no afectó el bien jurídico propiedad, porque en definitiva le terminaron pagando la botella de vino tal y como es. Es decir, tenemos tipicidad objetiva, tenemos tipicidad subjetiva, pero no hay delito porque no hay afectación. Muchísimas gracias, Mario, Leonel, por esta primera intervención. Yo sé que esto está generando nuevas preguntas, porque me imagino que ustedes estarán todos pensando en dar un paso más en la pregunta. Lo que vamos a hacer respecto de eso es, al final, dejar un ámbito de unos 20 minutos para que todos los que quieran participar y puedan hacer preguntas puntuales lo puedan hacer. Vamos a pasar ahora a otro tema, el polémico tema de las medidas cautelares, uno de los temas que más preocupa en la aplicación práctica. Como ustedes saben, a pesar de que esto no estaba quizás pensado en todos los casos así, la práctica está demostrando que los fiscales, cuando solicitan medidas cautelares, están solicitando específicamente además que se les fije un plazo a las medidas, como un criterio de aplicación razonable, de moderación. Y esto abre una pregunta que se está generando en la práctica, es si realmente tiene sentido que en todos los casos se soliciten las medidas cautelares con un plazo, o qué pasa cuando uno puede avisorar ya que el riesgo cautelar se va a dar durante todo el proceso, si no tiene más sentido solicitarla sin plazo.
Y esto trae un segundo problema práctico, es qué pasa con una medida cautelar que es dispuesta, lógicamente, en la etapa de formalización, pero luego sigue avanzando el proceso y llegamos al juicio oral. Cuando llegamos al juicio oral, supongamos que al inicio del juicio oral se ha vencido el plazo de la medida cautelar, o cambian las circunstancias y es necesario realizar algún ajuste sobre la medida. La pregunta es, ¿quién es el juez que va a intervenir en relación a esta medida cautelar? Porque aquí tenemos dos cuestiones. Tenemos por un lado la especialidad en materia competencial que determina que el juez que resolvió sobre las medidas cautelares no puede ser el juez del juicio, y por otro lado tenemos una norma que establece en definitiva quién actúa en lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Obviamente aquí se abren dos escenarios posibles. O interviene el propio juez del juicio en temas de medidas cautelares que tienen o que surgen durante el juicio. Cuando hablo de juicio me refiero a la etapa del juicio oral, ¿verdad? O la segunda solución es que respecto de la medida cautelar haya que volver al juez que dispuso la medida cautelar. Las normas aquí son bastante complejas, se puede mirar el artículo 25.4 o el artículo 231 como artículos de referencia, pero van a ver ustedes que no está 100% claro. Entonces, esto nos parece que es un tema importante, la pregunta de dos perspectivas. Una, ¿cuál sería la solución en el ámbito del código? Pero segundo, con miras a una aclaración o a un ajuste normativo, ¿cuál podría ser la mejor solución? Entonces, bueno, dejo planteadas esas dos cuestiones, la medida cautelar y el plazo, como tema 1, y tema 2, ¿quién sería competente en materia de las medidas cautelares una vez que ya estamos en el juicio oral? Bien, gracias. En primer lugar, esta pregunta del plazo es bien importante, me parece que hay que dedicarle un tiempo. ¿Por qué fijarle plazo? Primero y principal porque Uruguay ha suscrito múltiples instrumentos internacionales del sistema interamericano, y tanto la Corte Interamericana, la Comisión, diferentes informes que ha emitido la Comisión en términos de estándares, no de un caso concreto, sino estándares interamericanos, lo establecen con absoluta claridad. Así que yo me permito ser un poco categórico en el sentido de que no es un debate, es una obligación que tiene el Estado de Uruguay, la fijación de un plazo. De hecho, la Corte Interamericana ha condenado a muchos países por incumplir, entre otros estándares, con este. El fallo Tibi contra Ecuador, me parece el más categórico, lo dijo en el 2007, hace más de 10 años, la Comisión en el informe Peirano-Basso, menciona los más conocidos, pero hay 10, 15 fallos. Yo hice un estudio empírico en el 2012, 2013, y en aquel momento habían cerca de 8 fallos de la Corte Interamericana diciendo esto. Y ustedes saben muy bien que la Corte, cuando siente un criterio, lo repite y no lo modifica. Apuesto que estos últimos 5 o 6 años también ha ocurrido lo mismo. Así que, como primer punto, me interesa resaltar que la respuesta la encontramos en el sistema interamericano y no es un debate, es una obligación que tiene el Estado de Uruguay, como lo tienen todos los estados que han suscrito la Convención Americana, el Pacto Internacional y otros instrumentos. En segundo lugar, la fijación del plazo lo establece el propio código. El artículo 235 marca que hay un límite máximo de 2 años de duración de la prisión preventiva. Y asociado a esto, el artículo 229 subrepticiamente regula lo que llamamos el principio de provisionalidad y de razonabilidad, cuando elimina o quita dentro del universo de la prisión preventiva las faltas o los delitos menores, es decir, que está regulando que tiene que haber cierta proporcionalidad entre el tipo de delito y el tipo de medida cautelar que se va a imponer. Es decir, que la segunda justificación para dotarlo de plazo está dentro del propio código. El tercer punto es cómo se fija un plazo. Esta pregunta en términos de si el riesgo está presente en todo el proceso por fijar un plazo. Y el tercero para decir es en cuanto a la dinámica de la audiencia. En la audiencia cautelar uno esperaría que luego de discutir el supuesto material y el supuesto procesal, es decir, cuando ya se ha identificado una medida, la tercera pregunta no sea directamente cuánto va a durar la medida, sino preguntarle al fiscal cuánto tiempo por delante le resta para cumplir con su plan de investigación. El código no establece específicamente cuánto tiempo funciona cada diligencia, por eso hay que abrir el debate y el juez tiene que ser, si no lo hace la defensa, quien motive esta discusión. Nota al pie, en Chile hicimos una evaluación el año pasado
y nos encontramos con que en general era el juez quien de oficio, a diferencia de la defensa, planteaba esta pregunta en la audiencia cautelar, por múltiples motivos de la defensa, por desincentivos, eso lo dejo para debate posterior, pero el juez suele ser, en sistemas que ya tienen más de 15 años, quien provoca este debate y le pregunta al fiscal, básicamente, fiscal, ¿cuántas diligencias de investigación tiene por delante? ¿Cuánto tiempo necesita para cumplirlas? Y una vez que esa respuesta la hemos discutido en el marco de la audiencia, luego de eso discutimos por qué la medida es suficiente por 1, 2 o el tiempo que sea necesario. Porque la medida no viene a proteger simplemente el proceso, sino que viene a custodiar que el fiscal pueda levantar cierta evidencia sin riesgo, sin entorpecimiento de la investigación. Por eso la primera pregunta es ¿cuánto tiempo le resta al fiscal y en consecuencia esa medida, cómo se vincula a ese plan de investigación? Una pregunta que parece sencilla, yo siempre menciono una pequeña anécdota, y disculpen quienes las han escuchado previamente, de la ciudad de Buenos Aires. Allí en el 2006 entró en vigencia un código muy parecido a este, y en el 2008, 2009, un juez de garantía le pregunta al fiscal por qué estaba solicitando 1 año y medio de duración de la investigación y de prisión preventiva, porque el plazo también era de 2 años de máximo. Y el fiscal le responde, porque no, le responde directamente, no pude comunicarme con la víctima todavía, entonces prefiero tener un plazo más amplio. El juez le dice, fiscal, ¿usted me está diciendo que quiere encerrar 1 año y medio a esta persona porque usted no levantó el teléfono y habló con su principal cliente, que es la víctima? Interrumpió la audiencia, un cuarto intermedio de media hora, le ofreció el teléfono del tribunal, el fiscal llamó a la víctima y finalmente fueron 4 meses de prisión preventiva. Un caso ridículo, pero que nos da cuenta de que esa pregunta a veces esconde falta de tiempo del fiscal, y eso es algo muy razonable, no es bondad ni maldad de un fiscal. Van a llegar corriendo a las audiencias, y a veces no tienen tiempo de comunicarse, de enviar el legajo. A veces es también desidia, es decir, mejor pido 2 años y en definitiva tengo más tiempo para investigar. Hay un estudio en Chile hace mucho tiempo atrás que mostraba que cuanto más dura la prisión preventiva, más se relaja el fiscal para investigar, porque sabe que tiene al imputado detenido y facilita la investigación. Entonces, no sé si fui esquemático, pero me parece que estos 3 puntos son centrales. Primero, desde el sistema interamericano, es una obligación, no es un debate. En segundo lugar, desde el propio código, que establece el principio de provisionalidad. Y en tercer lugar, de la dinámica de la audiencia, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo resta para investigar? Y en consecuencia, esa medida, ¿qué diligencia viene a proteger? Compartiendo, ¿no?, los argumentos de Leonel, pero intento después en alguna cambiarme el orden porque me quedo sin muchos argumentos. No, comparto que la determinación de un plazo que no está en el código de la exigencia, me parece que es una práctica absolutamente sana, saludable, y es de las buenas cosas que tenemos también para felicitarnos de haberlo empezado a implementar sin que el legislador lo haya previsto especialmente. Sí, claro, es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, y las razones creo que son las que apuntaba Leonel. En primer lugar, para que la prisión preventiva no se convierta en un estado procesal luego difícil de ir revisando si no tengo una fecha límite en la cual un poco antes tengo que volver a argumentar y el juez está obligado a revisarlo. Vamos a tender a mantenerlo y dejarlo así como estaba. En segundo lugar, tiene que ver con lo concreto que atañe esencialmente a las medidas cautelares. Las medidas cautelares jamás pueden ser dispuestas atendiendo a criterios generales de la ley, sino más bien a la situación esa en concreto. Y la situación esa en concreto tiene que ver también con las necesidades de la investigación en concreto. Y como decía Leonel, renunciar de antemano al establecimiento de un plazo me parece que permitiría de algún modo favorecer dilaciones innecesarias, porque bueno, como ya lo tengo ahí, para que me voy a andar apurando. Si ingreso en la segunda de las cuestiones. Más allá de que pueda haber soluciones normativas enfrentadas, en base al principio de especialidad y al general de quien la adopta es el que se hace cargo, creo que si dejamos actuar o si hacemos competente al juez del juicio para evaluar
la medida cautelar posterior al inicio del juicio, estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano al sacarle al juez que dictó la prisión preventiva todo el tracto sucesivo posterior. En definitiva, no contaminamos al primero, pero empezamos a contaminar al último, que es el más importante, que además porque va a dictar la sentencia. Sin meterme tanto en el detalle normativo, creo que la solución viene dada por no cometer un error más adelante, que pusimos el foco en protegernos al inicio. No sé, Lionel, si tú compartís esa solución respecto del tema de cuál sería el juez que intervendría en este caso. Sí, absolutamente, coincido con Mario. Si dejáramos en cabeza del juez de juicio, estaríamos siendo contradictorios cuando planteamos que el juez debía cambiar para evitar que conozca el caso, para evitar que discuta en definitiva la acreditación del hecho, que es el debate central de la audiencia cautelar. Yo además creo que no es un tema técnico procesal, sino de organización de la oficina judicial o de la OPEC acá en Montevideo, en el sentido de cómo yo, con todos los jueces que tengo a disposición, los organizo de manera tal de que el que intervino antes intervenga otra vez o intervenga otro juez de primera instancia. En otros países, por ejemplo, que tienen sistemas más horizontales de estructura judicial, uno apela al juez de garantía de primera instancia que tiene a disposición para que intervenga en esa revisión de la medida cautelar. Si ha sido el mismo, mejor, y si es uno distinto, no es un problema. De hecho, me parece más un criterio administrativo de la oficina judicial o de la OPEC que una cuestión técnica procesal. Pero yendo al fondo, coincido absolutamente. Si fuese el juez de juicio, tendríamos un problema de imparcialidad en definitiva. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora concretamente al artículo 227 del Código. El artículo 227, como ustedes saben, regula el riesgo para la seguridad de la víctima o de la sociedad, y establece dos, llamémosle entre comillas por ahora, presunciones. Establece que se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en riesgo cuando existan motivos fundados que permitan impedir que el imputado pueda atentar contra ella, su familia, sus bienes, y, lo que me interesa destacar, el otro supuesto que se entenderá que existe riesgo para la sociedad cuando el imputado posea la calidad de reiterante o de reincidente, o cuando se tratará de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra. La pregunta concretamente es si estos supuestos son supuestos taxativos en el entendido de que para que se den estos supuestos tenemos que estar dentro de alguna de las previsiones, o si podrían existir otras razones, eventualmente, al momento de decidir, para entender que existe un peligro para la víctima o para la sociedad. Recordemos que acá venimos con un atraso o con un chip a veces de la sociedad en general, con el entendimiento de la famosa expresión, aquella alarma social, que era un desastre, y era patológico, y eso todavía sigue repercutiendo hoy en las opiniones a veces de la opinión pública, y por lo tanto pensar si podría haber otros supuestos que no fueran estos. Bien, gracias. Aparte del 227, quiero añadir el 226C, cuando habla de peligro de fuga asociado a la naturaleza del hecho, sus circunstancias y la gravedad del delito. Lo menciono porque tiene que ver con elementos por fuera de la lógica cautelar, por fuera de un debate procesal. En esto hay varias cosas para decir, es un debate que no es nuevo, insisto, la Corte Interamericana lo ha tratado, ha ocurrido también en muchos países que las contrarreformas que se dieron con posterioridad a la sanción del Código incluyeron estos elementos. En el caso de Uruguay entró directamente en el Código, pero en muchos países, en Chile en el 2008, en Honduras en el 2012, en Guatemala en el 2000, todos los países fueron incorporando estos criterios, cuando en realidad siempre decimos que los únicos dos válidos son el de entorpecimiento de la investigación y el de peligro de fuga, asociado a elementos del caso concreto y no elementos del derecho sustantivo, porque en definitiva el tipo de delito, sus circunstancias, si es reiterante o no, son elementos del derecho penal material. No tienen que ver con lo que ocurrió en el caso, sino con la condición del imputado. Por eso lo menciono también este artículo 226. Ahora, con respecto a la calidad de reiterante, o más bien el peligro para la sociedad, me detengo en esto primero y después hablo de la calidad reiterante. Hay que hacer una distinción, en mi opinión, entre el peligro para la víctima y el peligro para la sociedad.
El peligro para la víctima es, algunos autores en Chile lo llaman como un peligro social indeterminado, es decir, cuesta aterrizar cuando hay un peligro para la víctima. La están llamando por teléfono y la están presionando, la están esperando a la puerta de su casa, le han amenazado de alguna manera. Esta es la pregunta que uno esperaría. Y es cierto que es un peligro social indeterminado, pero uno podría encontrarle justificación desde el hecho que la víctima es el testigo estrella de la fiscalía, que a la fiscalía siempre le va a interesar contar en el juicio con el relato de la víctima. Y también parte del reposicionamiento de la víctima en el procedimiento penal tiene que ver con darle esta entidad en el caso de una causal de procedencia de una medida cautelar. Esto no significa que simplemente se vaya a aducir este peligro en la audiencia. Esto ocurre mucho, en Chile está ocurriendo. Simplemente se aduce que hay un peligro para la víctima y no se abre un debate. El Código de Uruguay tiene una buena regulación cuando habla de, en el artículo 227.1, de la exigencia de motivos fundados. En otros países hablan de antecedentes calificados, es decir, no es simplemente aducir el peligro para la víctima, sino darle contenido. Y acá me parece que debería ser el principal debate que los jueces deberían empujar en esta audiencia. Si el fiscal aduce este peligro, exigirle esos motivos fundados o antecedentes calificados. ¿Por qué en este caso concreto, qué hechos concretos acreditan este peligro? Ahora, el peligro para la sociedad sí me parece que tiene un grave problema, porque está reñido con el sentido del modelo acusatorio. ¿Por qué está reñido? En principio porque efectivamente es un peligro de una fracción impresionante. Santiago adelantaba recién que esto nos remite a otra lógica del sistema tradicional. En Chile, por ejemplo, este peligro se incorporó en el Código en el 2008, hoy en día es el criterio más utilizado por la Fiscalía, de allí que hayan aumentado 8% en muy pocos años la cantidad de presos preventivos en Chile, y simplemente menciono un país, pero hay otros casos también. Y el contenido del peligro para la sociedad suele darse con elementos del derecho material, por el tipo de delito, por el monto de pena asociado a él, por la calidad de reiterante, y todo esto tiene un conjunto de problemas desde los principios del gobierno del sistema. Ser reiterante y traer ese elemento a este proceso tiene un grave problema de doble juzgamiento o nebis in idem. Yo estoy trayendo un elemento de otro proceso a este y estoy utilizándolo en su contra, no estoy juzgando a partir de los hechos concretos de este caso. Y yo siempre menciono, a propósito de estos elementos de monto de pena y tipo de delito, un ejemplo completamente distinto al jurídico, al derecho. Yo siempre pongo un ejemplo personal, me están grabando, así que quede constancia de esto, no hay problema. Si yo estuviese imputado por un delito de 5 años de pena de efectivo cumplimiento, o 4 años, yo aseguro que haría lo posible por fugarme o entorpecer la investigación. Yo no quiero estar ni un minuto preso en cualquier país del mundo. Y apuesto que cualquiera de ustedes tampoco querría estar preso ni un minuto, ni un año, ni 4 años. Esto es lo que llamamos, o yo llamo la dimensión de la voluntad. Cualquiera de nosotros no querría estar preso, y apuesto que haría lo posible. Ninguno diría, bueno, 4 años, no me queda otra opción, pasaré 4 años de mi vida encerrado. Este no es el debate que debiese darse en la audiencia cautelar. Cuando uno utiliza elementos como el monto de pena o el tipo de delito, apela a esta dimensión, que es la de la voluntad. Si yo tengo un delito, o me imputan de un delito, de acoso sexual, de homicidio calificado, con 10 años de pena de efectivo cumplimiento, desde la dimensión de la voluntad, es cierto de que hay un peligro de fuga, es cierto de que se configura un peligro para la sociedad. Pero la dimensión que tenemos que discutir, y este es el rol del juez central en la audiencia cautelar, es la que llamamos la dimensión de la posibilidad. Además de que yo quiera fugarme, porque tengo por delante determinada cantidad de años preso, discutamos qué contactos tengo para fugarme, discutamos qué actitud he tenido con la víctima si me he querido presionar, si me he presentado en este proceso previamente cuando fui convocado, etcétera, etcétera. Es decir, qué posibilidades concretas tengo para poder fugarme. Y me parece que esto es lo que se confunde cuando hablamos de calidad de reiterante, monto de pena o tipo de delito. Confundimos dimensión de voluntad con dimensión de posibilidad, cuando en definitiva se ha dicho, tanto en el sistema interamericano, Argentina tiene fallos plenarios de la Cámara de Casación Penal Federal, en este sentido, hace mucho tiempo atrás, de que se debe discutir un riesgo desde lo concreto, es decir, desde qué sucede en este momento
de este proceso con este imputado para que pueda fugarse. Sobre todo porque hay principios como el de provisionalidad que también nos marcan de que esto puede ir cambiando. Puede hoy ser un peligro para la víctima, pero en 10 días esto puede modificarse. Por eso decimos que estos peligros de reiterante o tipo de delito son muy rígidos, y estos principios de, por ejemplo, provisionalidad se vuelven abstractos cuando yo tengo elementos tan rígidos que a mí no me permiten discutir. Yo tengo delante mío una condena previa de 5 años, y ¿cómo yo discuto que esto puede cambiar? Difícilmente cambie. Por eso me parece que el desafío es empujar el debate hacia darle el contenido a este peligro para la sociedad, desvinculado a elementos del derecho penal material, y sí a lo que el propio código establece, en los casos de fuga y entorpecimiento, arraigo, lazos sociales, opinión que tienen sus vecinos, etcétera, etcétera, y no quiero monopolizar la palabra, pero creo que por este lado va la en este tema se ha planteado, y digo, lo quiero comentar porque en definitiva, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la serie más, las cosas son bastante más sencillas o más claras de lo que cuando llega el momento de aterrizar o de ponerlos en práctica, sucede. Y una de las cosas que está claro a la vista que está sucediendo, está pasando, es que esa adhesión a dos pautas estrictamente cautelares procesales está, digamos, siendo difícil de comprender. Máxime cuando el propio código introduce, al igual que como tú decías, el otro código de la región, válvulas de escape, llamémoslas así, para que de alguna manera las medidas cautelares, que en realidad no son tales, sino que son pena anticipada, contemplen la necesidad de legitimar el sistema o la sociedad digamos, acepte el sistema. Acá se está planteando, digo porque lo estamos viendo, y es una pregunta, pero me hago así. Si en este punto, el asunto de la cuestión de la distancia que hay entre una opinión pública absolutamente, digamos, que carece de conversación, ¿verdad? Cautelar, no entiendo nada. Lo que ve es, hay un hecho grave, hay una situación eventualmente de flagrancia, y la persona no es puesta en prisión. Entonces, el tema de que yo además creo que algo me pareció que tenía que ver bien, decía así, hay una cosa que estamos hablando de la Corte. En la medida que un proceso penal reformado, no lo conozco, pero reformado ni que hablar porque hay acostumbramiento, no es comprendido, puede llegar a no ser aceptado, es una lucha media como una batalla perdida, ¿no? Es decir, en el caso, no digamos que el contenido de esos supuestos que no son estrictamente cautelares, uno hace o puede llegar a hacer un esfuerzo grande para disfrazarlo, tratar de vestirlo de cautelares, pero a veces no es posible. Supongamos un caso de lo que usted tiene, creo que es el caso de peligro para la sociedad asociado o específicamente establecido el riesgo de la reiteración de la conducta delictual. En nuestro sistema, el 227, tuvo en algún momento esa propuesta de redacción, no sé por qué no quedó, y quedaron los supuestos de reincidencia, reiteración y habitualidad, creo, y en los delitos esos de esa manera de genocidio, como algo como de tarifa legal, es decir, como que eso tiene la reincidencia es un concepto legal, en cambio la posibilidad de reiteración de la conducta delictual no es un concepto legal, sino que es un pronóstico que, bueno, uno podrá decir desde el punto de vista académico que es muy difícil, imposible hacer, pero que en realidad en los hechos estadísticamente es bastante no tan difícil hacer. Yo concretamente lo que quiero plantear, y es una reflexión en voz alta, digo, ¿en qué medida no hay una necesidad de que el diseño o el discurso, o lo que se llama de la reforma, tiene que de alguna manera transar con algo de esto que en definitiva la gente no lo ve y lo reclama y lo quiere, que es, bueno, pero si hizo tal cosa, no puede estar en libertad durante el proceso. Lo planteo así descarnadamente porque en definitiva es la batalla diaria que estamos Vamos por partes. A mí me parece fantástico lo que acaba de señalar Alberto, porque en definitiva siempre es esa
ese temor que a veces tenemos en la academia de convertirnos en la gran academia de Lagarde, de Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver y terminar discutiendo sobre cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad cotidiana de la gente. Y es un imperativo moral, creo, de la academia dirigirse a los problemas reales y no a los problemas que justifican becas o cargos académicos únicamente. Entonces, desde ese punto de vista, me acuerdo de una frase de Zagrebelsky, que cuando en el derecho dúctil habla de cómo va evolucionando el derecho moderno y bueno, en ciernes el neoconstitucionalismo, etc., dice, bueno, quizás estas cuestiones no sean o no respeten al pensamiento puro o a los conceptos puros, pero la convivencia humana no es asunto de mero pensamiento. La convivencia humana también es un asunto de convivencia. Esto los clásicos lo tenían clarísimo en el jurídico y me parece que lo hemos dilatado un poco con el tiempo. Comparto con Leonel que esa es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, claro que admite esos dos motivos. Tengo entendido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un poco más amplio en las razones cautelares que admite como tal. En los hechos Alemania y otros sistemas han incorporado por la vía de los hechos el peligro a la sociedad como una de las razones que dan cuenta del encarcelamiento cautelar. Y en el fondo recuerdo aquella frase de Carrara, ¿no? Cuando dentro de las razones que establecía y que todos hemos citado siempre, decía, y para evitar que ciertos fascinerosos continúen en sus ataques a la ley penal. Y podrá resultar no muy lindo desde el punto de vista académico, pero la verdad es que uno se lo pone a pensar y es enteramente justo desde el punto de vista de la convivencia humana. Ahora voy a la pregunta planteada, porque me gusta y genero otra pregunta para el final. Porque aquí tú referías a la diferencia entre si eran enunciativos o taxativos. Creo que no son taxativos, creo que son enunciativos, y que efectivamente podemos imaginarnos una cantidad de hipótesis que incluso respeten la lógica cautelar y que no están establecidas a texto expreso. Por ejemplo, si el individuo comienza a amenazar a los funcionarios de fiscalía, no está establecido en ningún lado. Se establecen los testigos, peritos, etcétera, pero los funcionarios de fiscalía no. Con lo cual, si fuera taxativo, tendríamos que dejarlo fuera. O se intenta matar a un testigo, porque dice que se intenta llevarlo a que retasee su declaración. Bueno, el espíritu sería que intentar matarlo queda comprendido, pero no es claro que desde el punto de vista literal esté establecido así. Pero la pregunta que quiero dejar planteada para el final es si además son obligatorios, que me parece también otro aspecto muy interesante, pues la redacción dada la norma dice se entenderá, y parece no dar lugar a duda de que el juez casi como que preceptivamente constatado el supuesto de hecho debería acceder a la prisión preventiva. Sin embargo, entiendo, ya adelanto opinión en ese sentido, entiendo que esa sugerencia del legislador o esa opinión del legislador, es decir, se entenderá que existe tal cosa, puede quedar desvirtuada en los hechos por alguna otra circunstancia del caso en concreto y que en la resolución de la situación en concreto deben preferirse esos elementos. Creo que en algunos países se ha incorporado dentro de las hipótesis de peligro a la sociedad el tema del pertenecer a una pandilla o a una asociación, y uno se imagina que son casos también que pueden dar lugar a alguna situación de este tipo. Y pese a que la norma habla, creo que habla solo de reiterante o reincidente, también yo creo que la continuidad delictiva, por ejemplo, siempre la pensamos como algo distinto a un hecho. Cuando lo agarramos, el tipo viene haciendo esto desde hace 3 años, ¿qué garantía tengo que no lo vaya a seguir? Como académico me convenciste de que hay que mirar creo que tenemos que estar un poco... Sí, está bien. Solo un instante, me parece
un excelente debate. Ahora, yo coincido en que es enunciativo, de ninguna manera uno esperaría que automáticamente proceda la prisión preventiva. Ahora, si miramos la realidad, lo que ha sucedido, y me refiero a otros países porque ya tienen varios años de recorrido y uno puede sacar algunos puntos de contacto, Argentina, en las provincias, Chile, uno ve que estos elementos luego son utilizados todos los días. La reiterancia o reincidencia y peligro para la sociedad son muy fáciles para un ministerio público. En el trajín diario de un fiscal que va todos los días a muchas audiencias con poco tiempo, entre hacer un ejercicio muy profundo de evaluar la situación del imputado, su condición personal, construir un criterio cautelar, o simplemente buscar en su legajo un antecedente penal y presentar ese elemento en la audiencia, insisto, no es bondad o maldad, pero el fiscal lo suele hacer. Esto está bastante demostrado que lamentablemente estos elementos son los habituales, y de hecho el sistema va empujando hacia allí por la falta de tiempo, por la simplicidad que tiene. Entonces, yo coincido en mirar la realidad, y por eso me parece centrarse categórico tan pronto, porque sabemos de que más tarde o más temprano el sistema va a ir hacia estos peligros que son mucho más simples. De todas formas, creo, y me adelanto un poco a la siguiente pregunta, sucede que está muy vinculada a esta, de que es muy fácil caer en admitir estos elementos. Yo creo que la salida más compleja y el debate pendiente todavía es cómo respaldamos la decisión del juez cuando aplica una medida cautelar distinta. Cuando aplica la medida de arraigo, de prohibición de acercamiento, arresto domiciliario, que es en definitiva lo que Alberto planteaba en términos de la presión pública, cómo le decimos a la opinión pública que una persona con cierto perfil va a quedar en libertad. Y yo creo que el debate no es comenzar a relajar los criterios de prisión preventiva, que es la salida más habitual, sino respaldar la decisión del juez, darle garantías a ese juez de garantía o de letrado de primera instancia de que esa medida se va a cumplir. ¿Qué ocurre en muchos países? El juez firma esa resolución con una medida cautelar morigerada y luego se incumple al día siguiente. Hay casos, creo aquí, público y notorio que han ocurrido, y esto en Argentina le ha costado juris a muchos jueces, en Chile también, en Bolivia recuerdo cursos de capacitación con jueces llorando en los coffee days diciéndome cómo hago que están por echar. Es realmente un problema. Es gracioso, pero el punto es cómo protegemos al juez. Y me parece que el debate tiene que ser otro, no relajar los criterios de procedencia de la prisión preventiva u otras medidas, sino generar un sistema de respaldo de la decisión del juez, que ahora hablaremos sobre eso porque es la siguiente pregunta, pero existe, hay mecanismos, el código algo dice sobre esto, que es lo que se suele llamar crear una institucionalidad para darle seguimiento a las medidas, para que haya criterios de seguimiento en función al tipo de medida. Lo dejo aquí porque creo que es la siguiente pregunta, pero creo que este es el debate, cómo respaldar la decisión del juez y no relajar los criterios de procedencia de las medidas cautelares. Gracias, Leonel. Si bien yo no estoy llamado a opinar, sino a agitar, pero me dijo Alberto que opinara, quiero decir que comparto las dos cosas que planteaba Mario. Me parece que es un número abierto y que además no es obligatorio en ningún caso cuando se dan esos presupuestos. Pasamos a otro tema que es justamente este que adelantaba Leonel, las medidas alternativas. O sea, como ustedes saben, estos días ha habido mucho debate sobre estos temas, primero por algunas dificultades planteadas por la Fiscalía en el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la suspensión condicional del proceso, por un lado, y a las dificultades que ese control lleva, y por otro lado, la discusión sobre las medidas alternativas, porque tenemos normas que regulan específicamente el seguimiento y el control de la prisión preventiva, pero existe como una zona gris o una zona no muy clara en qué ocurre con las medidas alternativas que deberían ser en definitiva este colchón de que hablaba Leonel, que nos permita transmitirle a la sociedad que se están adoptando medidas cautelares, pero que se están adoptando medidas cautelares que, si bien le den seguridad a la investigación, no se transformen en una pena anticipada. Entonces, bueno, la pregunta concreta es, ¿qué pasa con estas medidas alternativas? ¿Cómo podemos hacer para tener un sistema más adecuado que funcione con una manera más precisa, específicamente el control? ¿Quién debiera hacerlo sobre de qué forma? ¿Querés, Mario, empezar vos? ¿Está o no feliz? Como quieras, digo porque... No, la próxima. ¿A vos te gusta? Bueno, Alberto. Bueno, esto es una lucha porque
la lucha en la cuerpo, ¿cómo es? Pie a tierra. Cuerpo a cuerpo, porque la estamos teniendo. Es decir, nosotros, me refiero a la Asociación Magistrada, cuando estuvo en la comisión del Senado que trata el proyecto con las modificaciones para restringir etcétera, hicimos justamente foco en esto, ¿no? Es decir, la alternativa no es prisión libertad, la alternativa debería ser prisión en caso de libertad vigilada o prisión preventiva. Debería ser medidas alternativas y medidas alternativas conducentes, no medidas alternativas digamos, formales como las que todos conocemos de firmar en la comisaría de Tolima, por situaciones que absolutamente no tienen nada que ver de acuerdo con el delito cometido. Yo pongo el ejemplo de un caso de que se dio acá un incidente de tránsito donde un camionero le pasa por arriba de las piernas a la hija del conductor del vehículo con el cual había discutido, de forma absolutamente intencional, no fue culposo, sino que pasó por arriba y la lesionó. Y en definitiva, ahí el fiscal, la fiscalía pidió un arresto domiciliario, algo así, después terminó una firma en la casa, firma en la comisaría, cosas que tiene que ver con la conducta de esa persona. Y no tenemos, por un lado, no tenemos cultura o imaginación, o qué sé yo, de acudir a medidas alternativas, me refiero sobre todo a los fiscales, pero también los jueces, creo que eso es un tema también. Si los jueces no tendríamos que ser de alguna manera propiciar este tipo de alternativas, cuando se plantea prisión, etc., que creo que benefician a todos. Pero por otro lado adolecemos de la comprensión o de la aceptación. Están en el código, fenómeno, son un montón. Estaban también en el código exterior, eran un montón, y no pasaba nada, no se cumplían. Y lo planteamos también antes de la reforma de la Comisión de Seguimiento del Sistema Penitenciario, y todos los legisladores miran, sí, la verdad que sí, todo así. Después no hay ninguna voluntad, digamos, de tener ninguna política pública destinada a implementar eso. Tenemos entonces la OINA, que no fue fortalecida para el nuevo sistema, como obviamente debió serlo. Entonces lo que tenemos es como que te van empujando, ¿no? Es decir, al criterio a la opción de esa prisión o libertad, y en los casos de gravedad, etcétera, con siempre la espada de Damocles, que la opinión pública no va a entender si la persona queda libre. El interlocutor, para esto no tenemos interlocutor. No existe interlocutor, el sistema político no quiere ver esto, o si lo ve, lo mira para otro lado porque requiere un consenso, cuando en lugar de cambiar un código hay que, como es el término que utiliza de turno, no me acuerdo, pero es una sistematización de las medidas, que tenga una institucionalidad, una seriedad de la que hoy carece y creo que va a seguir careciendo por siempre. Entonces el tema es cómo se modifica eso, cómo se modifica esa ceguera, la ceguera intencional de hay un camino por acá que nos ahorra la prisión, que nos bajaría la reincidencia, que permite incluso mejorar la situación de inclusión por todos lados es beneficiosa, pero no lo tomamos y le hacemos creer a la gente que el único camino, o no, convencemos, estamos convencidos que el único camino es que la gente a su vez supuestamente requiere o quiere cama, es la prisión. Yo tampoco sé si la gente quiere o en definitiva es inducida a querer eso. Pero digo, ¿cómo se hace? No sé si la experiencia en otros países hay una experiencia exitosa. Yo justo le preguntaba a los rosarinos que nos visitaron, porque ellos habían hecho un comentario y vi en internet que tenían un proyecto que funcionó muy bien. Uno de los muchachos Gonzalo López Quintana dice, bueno, pero se quedó sin financiamiento. No existe más. Se acabó. Y era bueno, funcionaba bien. Entonces, en definitiva, son políticas públicas. Ahora nos está acusando que nosotros los jueces afectamos la política pública porque dedicamos muchos policías a la custodia de la víctima de violencia doméstica. Y bueno, tenemos que ver cada cosa, pero en este tema es una política pública ausente que deja sin mucho margen al juez para la cuestión que es básica, ¿no? Es decir, para dejar de tener a la prisión preventiva como centro, y a la prisión en general, como centro o única respuesta del penal. Es decir, ¿cuál es qué magia hay que hacer para que eso cambie? Yo también, la verdad, estoy totalmente escéptico con eso. Un par de cuestiones capaz de
más generales, pero para no flagelarnos tanto. La primera es que me parece que todavía estamos en una etapa muy inicial de todo este proceso. Entonces, por un lado, estamos mostrando una cantidad de situaciones en las cuales no se dispone la prisión preventiva, pero todavía no hemos llegado a la etapa en la que sí hay una cárcel luego de una sentencia de condena. Entonces, esta difícil ecuación en que todavía no llegamos, por lo menos con un volumen que se pueda empezar a mostrar públicamente, de que el individuo no lo pusimos preso en ese momento, pero ahora está cumpliendo la condena, nos lleva a que no tenemos ni esto ni tenemos lo otro aún. Y eso me parece que puede estar exigiendo de más al sistema y que efectivamente puede ser pasajero. La otra lógica, evidentemente, es que venimos de un sistema en el que la prisión preventiva era la absoluta regla, sobre todo para una inmensa mayoría de delitos. Entonces, cualquier otra medida que se adopte que no sea la prisión es un regalo, es decir, es casi que la nada. La gente lo vive así y el propio imputado también lo vive así. Y en los hechos me parece que, además de los problemas de recursos, etcétera, me parece que nos estamos comprando un problema de acá a un tiempo en relación a que, como sé que me van a achacar que no le impuse la prisión preventiva, por las dudas, si hay 14 medidas, le impongo las 14. Y después yo ya sé que no las va a cumplir las 14, o sabemos que es muy difícil que cumpla las 14. No tener un criterio de que esas medidas efectivamente esa persona en concreto las pueda cumplir o no, por más que su deseo más ferviente sea cumplirlas, me parece que con dilatar una situación, patear para adelante, y vamos a empezar a tener una aluvión de medidas incumplidas, y bueno, capaz que es la vía de escape, pero de más adelante hacia atrás. Y entonces vamos a encarcelar por incumplir las medidas y no encarcelarlos preventivamente de ingreso. Y les quiero poner un caso en concreto que viví uno de los primeros días de implementación, en que un individuo, gracias a un juez amigo que está aquí, el doctor José Gómez, me invitó a la audiencia, un muchacho de la calle que había robado una linterna, creo, de adentro de un auto. Y la fiscalía le había perdonado la vida, habían arreglado medidas en posición de medidas, pero era que fuera cada 3 días, la pretensión inicial, ¿no? Que fuera cada 3 días a la fiscalía, que luego hiciera un tratamiento de desintoxicación, que además hiciera tal otra cosa, y en un momento José tiene el buen tino, como siempre, de decir, señor, ¿usted cuántos ómnibus se tiene que tomar para ir a...? Que un individuo que estaba en situación de calle tenía que empezar a comprar 4 boletos de ómnibus por día para cumplir con lo de la fiscalía. Tenía que después comprar 4 boletos más. Ya se sabía que eso no se iba a cumplir. Entonces, en definitiva, se terminó, pero gracias a que José tuvo la diligencia de quizás ordenar un poco de una manera realista la situación que se estaba planteando, porque la defensa, además, razonablemente decía, esto después lo vemos. Ya ahora no te van a meter preso, quédate tranquilo. Después vemos cómo lo solucionamos. Si la persona pensaba lo mismo. Este es un problema de mañana, no es un problema de hoy. Si me tengo que flagelar, me flagelo, pero lo que no quiero es ir preso. Pero en definitiva nos estamos comprando un problema. Creo que algo parecido puede estar pasando con la suspensión condicional del proceso. A mí me parece el problema principal vinculado al rol del juez en la audiencia cautelar. Es la acción principal que tenemos que discutir, creo yo, y el principal problema que tenemos, porque pasaron 30 años desde que se incorporaron en América Latina las medidas cautelares, y estamos discutiendo lo mismo que en 1989, y es cómo logramos que las medidas se vuelvan operativas. Y pareciera que, y permítanme obviamente generalizar, pareciera que todavía no existe una acción concreta en la región para poder resolverlo. Se tiende siempre a la dicotomía cárcel o libertad, incluso teniendo medidas, incluso teniendo códigos que nos dan muchos instrumentos.
Yo tengo una idea, y sobre todo a partir de experiencia de algunos países que han intentado revertir esto, y me parece que hay que discutir con mucha claridad un poco lo que decían Alberto y Mario recién, en términos de garantizarle al juez de que cuando firme una medida cautelar, esa medida se va a cumplir. Y cuando uno mira lo que ha sucedido en otros países, la experiencia de Rosario yo la conocí muy de cerca, fue una oficina que se creó en el marco del Poder Judicial, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, una oficina en el marco del Poder Judicial de 4 personas, solamente una de ellas era abogada, luego eran trabajadores sociales y sociólogos los que trabajaban allí, y que se fueron ocupando progresivamente de algunas tareas. En principio de controlar las medidas alternativas a la prisión más graves de un juzgado en la ciudad de Rosario, luego fueron asumiendo otras funciones, además del control generaban información sobre la situación del imputado de forma previa a la audiencia. Luego finalmente por el financiamiento de Open Society eso no pudo continuar, la Corte tampoco lo apoyó decididamente. Hicimos un pequeño estudio nosotros hace bastantes años atrás sobre cuál había sido el impacto efectivo en el cumplimiento de las medidas, y observamos, si no me falla la memoria, que en un 90-92% los imputados cumplían, o porque los llamaban por teléfono a la casa en arresto domiciliario, o porque un auto del tribunal iba a chequear alguna provisión de acercamiento o de concurrencia a ciertos lugares, o porque se comunicaban con migraciones para chequear el arraigo. Cual fuese la acción, había una institución de 4 personas que estaba presente y que le garantizaba al juez, cuando firmaba esa resolución, de que alguien se iba a encargar de darle seguimiento. Luego esta experiencia, cuando terminó de funcionar en Rosario, hoy en día funciona en Santiago del Estero y en Entre Ríos, 2 provincias pequeñas de Argentina. Hay experiencias en otros países de la región. La ubicación institucional es un gran debate. En Argentina depende del Poder Judicial, en Brasil del Ejecutivo, en Panamá del Ministerio Público, en Estados Unidos, por ejemplo, también depende del Ejecutivo. En Canadá son ONGs que se encargan del cumplimiento de las medidas cautelares, con un financiamiento muy bajo del Estado, pero en definitiva hay una organización con presencia en todo el país. El Código de Uruguay dice que es el tribunal que resuelve la prisión preventiva quien debe darle seguimiento, pero sin perjuicio de la ubicación institucional, el debate que humildemente creo que tenemos que dar es crear una oficina que en el sistema comparado tiene ya 40, 50 años, que se llama Oficina de Seguimiento de Medidas Cautelares, o alternativas a la prisión, para incluir también suspensión condicional, que le garantice al juez que cuando están firmando la resolución no están convocando al imputado, como ocurre en estas experiencias que acabo de mencionar, para sentarse con él a discutir el plan de seguimiento. Ustedes me dirán, eso es mucho trabajo. Yo me permito batizar 4 personas en la provincia como Santa Fe, que ustedes conocen que es muy conflictiva, en Chubut también existe, no voy a mencionar experiencias de otros países porque si no pareciera alejarnos de la realidad, pero no son grandes oficinas. Son 4 o 5 personas que están todos los días con los legajos enfrente suyo, que por ejemplo los norteamericanos dividen en 3 categorías, menos graves, intermedios y muy graves, es decir, cuánto tiempo le dedico a cada uno. No es lo mismo una medida cautelar de arraigo por un delito de lesiones que un homicidio calificado, pero todos los días tengo 4, 5, 10 personas que están mirando esto y llamándolo por teléfono, estando detrás, y dándole un sentido a las medidas, porque también ocurre que en casos de abuso sexual se aplica una medida de provisión de acercamiento a la víctima, y la que denuncia que se acercó es la víctima. Por dar un ejemplo muy cotidiano. Esto ocurre todos los días, entonces, ¿cómo yo le garantizo también a la víctima de que la medida que le impongo al imputado se asocia a su conflictividad? Para hacerlo corto, a mí me parece que este debate es central, es el principal, y no me parece lo más inteligente caer en volver a reincidencia, volver a aplicar criterios que ya han demostrado que no nos conducen a ningún lado. Me parece que el reclamo es exigir y construir oficinas pequeñas, progresivamente ir incorporándole funciones, pero que estén mirando esto todos los días. Hay información que puedo compartirles sobre cómo se van construyendo, hay mucho material sobre esto. Muchas gracias, Leonel. Bueno, vamos a hacer un break de 10 minutitos para tomar un café y seguimos.